en donde también estamos observando, se vienen dando otras circunstancias. Ocurrió con el radicalismo y Ramón Amarilla en El Dorado el fin de semana. Estábamos en contacto con el ex diputado y ex candidato a gobernador Gustavo González para hablar de esa alianza. Estuvieron Amarilla y Miguel Núñez, que es un poco el operador político que promocionó a Amarilla en aquella elección tan importante para el ex policía, a partir de lo cual siempre hubo encuestas que mostraron muy bien a Amarilla. Sigue siendo uno de los referentes políticos de cara a las próximas elecciones, que aparece muy bien medido y apuntalado por este Miguel Núñez, con quien hablábamos recientemente, de lo que se viene hacia adelante. Y Miguel Núñez dejó en claro algo que el radicalismo ayer, en su expresión sobre esta reunión, no lo dejó tan en claro. Marcó una clara diferencia en contra de la renovación en sus distintas facetas, particularmente en el movimiento por lo que viene, Pasalaco, Encuentro Misionero, son todo lo mismo, más de lo mismo, y con eso no vamos a estar, decía el radicalismo. Con eso queremos dejar en claro que el radicalismo no puede ir hacia esa dirección. Y esto lo expresaba Gustavo González también en un posteo, con fotografías de lo que fue la reunión en El Dorado. Estaba la diputada Rosy Kurz allí, que poco fue anfitriona de todo eso, con sus pares, los también diputados Miguel Núñez y Ramón Amarilla. Parece ir solidificándose esa alianza entre Amarilla, Núñez, que son constructores de esa alternativa en base a una figura como la de Amarilla, y el radicalismo, que está buscando sellar esa alianza. Núñez, cuando hablaba con nosotros recientemente, nos decía que ni uno ni lo otro, una tercera vía claramente diferenciada tanto de la Renovación o Encuentro Misionero, lo que fuera el oficialismo provincial, como de Milei y el gobierno nacional. Estamos diferenciados de ambos y entendemos que es por una tercera vía donde ocurre el proyecto, el futuro, y donde está la gran mayoría del electorado misionero. Por otra parte, reivindicaba Núñez, hoy la gente en un mayor porcentaje no está ni con uno ni con el otro, y es allí donde debemos trabajar. El radicalismo ayer, sintetizando lo que dejó El Dorado y esta cumbre, marcó la diferencia con el oficialismo misionero y no así con lo nacional, diciendo además que hay que plantear la unidad para tratar de ganarle al oficialismo misionero que gobierna hace más de 20 años. Y ahí nos quedan algunos interrogantes, por eso queremos hablar con Gustavo González y su postura, porque en otras oportunidades lo habíamos notado a González dejando explícito también que con Milei no tiene nada que ver. Suponemos que en esta oportunidad, por la centralidad que adquirió el oficialismo misionero con esta ruptura y este movimiento por lo que viene de Pasalacua, es ahora hacia donde están apuntando. Pero lo vamos a hablar también y vamos a ver cómo se va construyendo por allí, lo que evidentemente ya empieza a ser una opción electoral 2027 en Misiones. Y por otro lado, hay un rearmado en el PJ Misiones. Después de esa interna quedaban algunos interrogantes de cómo seguiría todo, y finalmente la interna no fue tan cuantitativa como sabíamos. Dos listas que compitieron y algún ala de la lista derrotada que no lo aceptó, que siguió planteando objeciones, que siguió criticando a quienes ganaron, mientras que se fue construyendo una unidad que el fin de semana en El Dorado también tuvo el lanzamiento de la denominada Corriente de Unidad Peronista, un nuevo espacio que apareció con la figura del obreño Francisco Fabio, a quien todos los que posteaban sobre esa reunión lo mencionaron y lo destacaban. Y bueno, se da algo que entendíamos necesario para él y su protagonismo y sus condiciones, pero también para un PJ misionero que debe comenzar a mostrar
nuevos valores, nuevas figuras en su objetivo de recuperación. Y en un ámbito de unidad, la interna pasó, nos llamaba la atención a algunos dirigentes del PJ, inclusive aquí de la zona centro, que seguían planteando la interna y las objeciones internas ante el cuadro de necesidad que tiene el PJ. Ante el cuadro de necesidad que tiene el PJ, que viene de un deterioro político-institucional enorme, y donde seguir interneando en ese contexto, la verdad, que es difícil de aceptar y o entender. Y bueno, Francisco, bueno, ratifica también otro grado de madurez en ese sentido, bueno, desarrollando este objetivo tan indispensable de ir uniendo al PJ para recuperarlo. Después habrá otras necesidades, como ya lo charlamos, pero estás participando de una construcción provincial también significativa, Francisco. ¿Qué representa ese lanzamiento de una nueva corriente que hicieron en El Dorado? Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Soberanía es algo que se fue gestando hace un tiempo largo, porque entendemos que el peronismo en su historia, en su propuesta doctrinaria, económica, política, tiene cosas para decir en este duro momento, tiene cosas para proponer, tiene hombres y mujeres que podrían cumplir roles en la imprescindible tarea que vamos a tener que llevar adelante por el daño que se está haciendo y en la que el peronismo tiene que cumplir un rol. Ahora también tenemos en claro que no va a ser solo una tarea de peronistas y de justicialistas, sino va a ser una tarea que la tenemos que hacer con muchísimas expresiones coherentes, firmes, capacitadas, que tienen no solo la trayectoria, el currículum y la coherencia de vida por haberse enfrentado y haber tenido una coherencia en sus posicionamientos, sino que tienen conocimiento y capacidades para esta etapa. ¿Y hubo algo de eso en El Dorado? Sí, hubo algo de eso en El Dorado, por eso la introducción. Ayer una compañera de buena fe me decía, pero ¿cómo Hugo San en una actividad del justicialismo? ¿Desde cuándo es peronista? Y la verdad es que... Como otro director del INIM que estuvo ahí también. Sí, como Roberto Ferreira, un compañero con el que viene de las organizaciones sociales, con las cuales venimos charlando hace un tiempo. Y la verdad es que se dio un lindo debate en nuestras redes sociales, en mis redes sociales personales, porque la verdad es que además del aprecio personal que le tengo de toda una vida, creo que es un símbolo que Hugo San, que no es peronista, participe de una propuesta, de una convocatoria al debate y a la construcción de posicionamientos claros sobre, en este caso, la producción yerbatera. En principio porque tiene honestidad, tiene coherencia, sabe de lo que habla y además se ha mantenido claramente y consecuentemente coherente frente a las posturas de el daño que iban a generar las políticas, en este caso desregulatorias de la yerba mate. Y la verdad es que lo que necesitamos para la patria en este momento, para la provincia en este momento, es la posibilidad de construir esos espacios de articulación, de reconstruir los saberes y los conocimientos, y de una muestra a la ciudadanía que no nos está pidiendo que discutamos si el Congreso del PJA o el Congreso del PJB es el más peronista o el menos peronista, si es afiliación A o afiliación B. La ciudadanía nos está pidiendo, a la ciudadanía, aquellos que hacemos política, aquellos que creemos que la situación grave en la que estamos viviendo se resuelve con mejor política y no con menos política, es que le digamos firmemente de dónde venimos, pero también qué queremos hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a proponer para salir de este momento. Y la verdad es que desde Soberanía empezamos a construir una línea, una corriente de debate interno, porque estamos con los dos pies bien firmes adentro del Partido Justicialista. Hemos trabajado para recuperar la institucionalidad. Creemos que es una excelente noticia para la política y para los justicialistas que el peronismo haya, después de 27 años, recuperado en parte su funcionamiento y su normalización institucional. Pero estamos convencidos que eso no es suficiente
para salir a construir un peronismo protagónico que le hable a la ciudadanía con hombres y mujeres que interpreten los problemas reales que están viviendo. Entonces, desde Soberanía, humildemente, bien adentro del Partido Justicialista, queremos ensanchar y profundizar la construcción de este momento, no solamente hablando a los justicialistas, sino articulando con un montón de compañeras y compañeros que desde el peronismo, pero también de otras expresiones, están todavía expectantes para que se construya un espacio alternativo. ¿Cómo fue surgiendo y entre quiénes dentro del PJ y yo sumando desde afuera también? Hoy por hoy es esta corriente o agrupación Soberanía. Bien, nosotros en las elecciones internas habíamos caminado en conjunto a otros compañeros, muchos vinculados a las 62 organizaciones gremiales, a dirigentes sindicales de docentes universitarios, de ESMATA, de trabajadores de edificios, de trabajadores de la ferroviaria, pero también a expresiones de militancias barriales de la ciudad de Posadas, de San Vicente, a los empleados de comercio del Dorado, que fueron los anfitriones, la construcción de un espacio que quizás a futuro termine traduciéndose en una línea interna del partido. Pero lo que queríamos dar una señal clara, generacional, era que había un espacio de articulación, de construcción de liderazgos que convocaban a aquellos que todavía no se sentían identificadas por los otros espacios políticos, y la verdad es que desde Soberanía, por eso le pusimos Corriente de Unidad, porque necesita y contiene a espacios de lo más diverso de la provincia, y quisimos hacer con dos gestos que para nosotros eran importantes. Primero, hacerlo en el interior de la provincia. Decidimos hacerlo en El Dorado porque hacía un par de semanas se había cerrado la fábrica DAS, que es todo un símbolo de una política nacional económica que destruye empresas y que destruye puestos de trabajo. Lo invitamos a un trabajador, a un delegado sindical recientemente despedido. Nos contaba cómo las 1.500 familias que llegaron a trabajar en esa fábrica vieron que paulatinamente iban despidiendo y los últimos 200 cerraron el viernes de hace 15 días esa fábrica con lágrimas y con mucho dolor. Pero también lo hicimos en el interior de la provincia porque nos parece que los debates lo tenemos que territorializar, las discusiones las tenemos que territorializar. Hay demasiada discusión solo en la superestructura política, hay demasiada charla y rosca, que la verdad es que es un momento en el que igual los que hacemos política estamos acostumbrados y es importante, pero la verdad es que a veces se transforma en el único momento en el cual se habla de política, las reuniones de palacio entre algunos y que generalmente se hacen en la ciudad de Posadas. Entonces decíamos, discutir un programa y discutir un programa en el territorio es la tarea que vamos a hacer. No sé si tiene un resultado inmediato electoral, pero es imprescindible porque para solidificar la institución necesitamos volver a hacer muchas cosas en el peronismo y una de esas es volver a generar cuadros, volver a generar propuestas, volver a generar debates y volver a entusiasmar. Francisco, ¿y seguirá en Oberá después? Así como reivindicabas el interior y comenzando por El Dorado, por un contexto puntual también, ¿seguirá después en Oberá? Sí, sigue en Oberá, sigue en la zona centro. Vamos a convocar en relación a la temática de educación y juventud para también empezar a dar debates no solo de las condiciones en las cuales hoy se educa, sino qué tipo de educación necesitamos para la sociedad del nuevo milenio, los nuevos desafíos tecnológicos, los nuevos desafíos de la nueva escuela que necesitamos, las nuevas universidades que necesitamos, las nuevas metodologías que necesitamos, y también para volver y generar una propuesta para que los jóvenes se entusiasmen. Hay un dato de la realidad de que el Partido Justicialista tiene un padrón de afiliados envejecido, y eso no significa que no haya jóvenes que adhieran o que se sientan identificados, pero hay que generar las condiciones para que se sumen. Así que en la ciudad de Oberá, seguramente en el mes de septiembre, los primeros días, va a ser la segunda actividad y vamos a terminar en la ciudad de Posadas, quizás hablando sobre temas de energía, de impacto ambiental, de modelos productivos, porque la verdad que necesitamos también pensar los temas que a Misiones, en lo urgente, pero también en lo estratégico, le hacen falta poner sobre la mesa. Lo vi a Cachorro Fuentes, que creo que tiene representación de otro partido político ahí en El Dorado, ¿no? También sumándose en esto que decías de abrir
y convocar hacia afuera. Sí, estuvo el compañero Cachorro con el cual yo tengo una relación personal, pero la verdad que tiene ese tipo de gestualidades similares a las que te comenté recién que tuvo Hugo San. Martín Halti tampoco es una persona que pertenece a nuestro espacio. Al compañero despedido no le preguntamos si está afiliado o no está afiliado al Partido Justicialista. Le propusimos una mesa en la cual respetuosamente se iba a empezar a discutir algunos temas. Quedaron abiertos cientos, miles de temas abiertos, porque la verdad es que sobre producción y trabajo hay mucho por hacer, pero la señal de que es con los protagonistas, no la política hablándole a los sectores, sino la política escuchando a los sectores y convocándolo desde esta necesaria unidad que desde el campo popular necesitamos construir, porque los problemas son demasiado graves para que se encargue solamente Francisco o solamente Cachorro. Es en conjunto, ellos tienen una línea de trabajo muy fuerte en relación a algunas temáticas, a vivienda, a la construcción de reconocimientos de derechos para la economía popular, que tienen que ser parte de nuestro programa, y la verdad es que su presencia tiene que ver con un gesto de la necesidad de tejer puentes y no de romperlos. Uh-huh. Te preguntaba puntualmente sobre Cachorro, por esto, bueno, la construcción hacia afuera, pero y hacia adentro, ¿cómo seguís viendo y cuál es la relación con la conducción del Partido Justicialista que hoy preside Cristian Humada? Bien, estuvo Estela Peso, estuvo la vicepresidenta del Partido Justicialista. Ajá. Estuvieron muchos secretarios generales de consejos políticos de la zona norte, estuvieron muchos congresales, porque le dijimos a Cristian Humada, le dijimos a Estela Peso que nosotros íbamos a proponer la construcción de este espacio sin la necesidad de que se entienda como una oposición, una crítica a su gestión. Todo lo contrario, es una propuesta de aporte, de debate, de sumar esfuerzos, y así lo entendieron, y eso es un gesto saludable. Nos acompañaron, nos impulsaron, nos motivaron para que esto se siga construyendo, para que este espacio crezca con autonomía, como la tiene, con respeto como la tiene, pero con decisión y con un programa que se anime a complementar esfuerzos. Cristian Humada está llevando adelante una tarea muy importante en relación a la normalización del partido, sigue poniendo en marcha consejos políticos provinciales, sé que está la convocatoria al Consejo Político Provincial para los próximos días, que seguramente va a tener una convocatoria nueva al nuevo Congreso Provincial, se sigue poniendo en marcha la casa, que la verdad es que está mucho más linda, que está arreglada después del deterioro con el que nos encontramos, que está abierta todos los días. El otro día fui a las 11 de la mañana, estaba por cuestiones laborales trabajando en Posadas y me acerqué al partido y vi movimiento, vi la puerta abierta, y la verdad es que no tenemos que dormir la siesta, porque eso no alcanza. Y yo tengo muy en claro que solamente eso no alcanza. Ahora es muy superior a lo que teníamos y son mejores condiciones para empezar a debatir y para empezar a convocar a la ciudadanía, que en muchos casos está dolida, Tony, y vos lo sabés. Hay mucho compañero que se sintió frustrado, que se sintió enojado, que se sintió traicionado frente a posturas que tomó el partido, y la confianza tarda mucho en construirse y se dilapida muy rápido. Entonces tenemos que ofrecerle condiciones en las cuales la convocatoria sea genuina, sea abierta al debate, a la participación, y Soberanía pretende ser un espacio más con respeto a la institucionalidad, abonando, como vos decías en la introducción. Necesitamos cuidar entre todos este momento del partido y no tirarle piedras desde afuera, no judicializando procesos innecesarios, dando los debates. A ninguno de nosotros nos van a correr de un día para otro con una decisión tomada, y vamos a levantar la voz bien firme si sucede eso a espaldas de los compañeros, porque la verdad que no puede ocurrir nunca más que 2 o 3 personas tomen decisiones en nombre de los peronistas ni en nombre de ningún partido. Ahora, mientras tanto, hay mucho por construir y por recuperar, y en esa tarea estamos nosotros. Francisco, y también cuando te consultaba sobre quiénes se sumaban, estaba pensando en un escenario al que hacía referencia en la larga introducción de hoy una centralidad que adquirió la fractura del oficialismo misionero en la política, la construcción de la Libertad Avanza, que habrá que ver cómo siguen Misiones y qué propuestas tiene, porque hasta ahora es todo Milei y Milei, y reivindican todo lo que hace Milei, no se observa ningún
debate, ningún análisis, ni ninguna defensa de lo provincial y de las situaciones que atraviesa Misiones en el contexto nacional. Es todo absoluta adhesión a Milei, lo que se ve en La Libertad Avanza Misiones, y habrá que ver cómo sigue esa construcción en el marco del desgaste que va teniendo el gobierno nacional. Pero sin dudas es la otra opción, ¿no? Que en las provinciales, encabezados por Harfield, le ganaron a Oscar Grahuat las elecciones aquellas nacionales en la provincia. Así que quedó esa alternativa, hoy seriamente desgastada nos parece, pero es la opción B. Y después surgió esto que hablábamos recién, radicalismo con amarilla, en el caso puntual de Miguel Núñez, diputado provincial, ex PRO, que habla claramente de la construcción de una tercera vía en la provincia, ante las dos opciones del oficialismo misionero y del oficialismo nacional. ¿Y ustedes por dónde? ¿Qué pensás del próximo escenario electoral y cómo ir ubicando la opción del Partido Justicialista? Bien, pienso varias cosas. La primera que pienso es que el Partido Justicialista es un partido nacional y además por convicción personal no creo que exista una realidad provincial escindida del debate nacional. Tenemos que construir opciones que sean coherentes, que sean consistentes. A mí no me gustan las arquitecturas electorales pensadas desde el marketing para ganar determinados sectores, que después sean un collage o una combinación de sectores de los más diversos que no le den coherencia a la línea de gestión. Eso en primer lugar, y en esa postura nosotros creemos que la opción política misionera tiene que tener una postura muy clara en oposición al gobierno nacional, que no es solamente a la figura de Milei, a sus excesos, a su pelo despeinado y a sus barrabasadas, sino es a la coherencia de un proyecto político y económico que tiene muy en claro hacia dónde va y que no tiene nada que ver con la historia del peronismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sería necio decir que este debate que se está dando en el oficialismo provincial es lo mismo, porque la verdad es que es una novedad en el escenario provincial, pero el Partido Justicialista no forma parte del Frente Provincial y la verdad es que hoy el Partido Justicialista está fuera, que tenemos que estar expectantes, analizando, dialogando, convocando y charlando, no me cabe ninguna duda, porque puede que se reconfigure el escenario político electoral y el Partido Justicialista tiene que estar atento sobre eso. Ahora, tenemos que recuperar la autonomía y la capacidad de tomar decisiones. Si hay algo que nos dijeron cada uno de los afiliados a lo largo de toda la provincia, es que no importa tanto con quién vamos o quién no vamos, sino en qué términos y en qué condiciones. Lo que dolió a los peronistas es la manera en la que se lo convocó, se lo ninguneó y se le delegó un rol que fue caracterizado como furgón de cola, y la verdad que nunca más tenemos que ser furgón de cola de ningún frente provincial, porque el Partido Justicialista necesita recuperar la autoestima. Y en eso yo sueño con un gobernador peronista, yo sueño con intendentes peronistas, sueño con presidentes peronistas, y la verdad es que tenemos que construir, pero sobre todo tenemos que ponernos de acuerdo para qué queremos un gobernador. Y la verdad es que yo quiero discutir ese programa que tiene que ser el eje que ordene y no solamente los nombres. Yo quiero saber qué vamos a hacer con la producción yerbatera. Quiero saber qué vamos a hacer con los miles de puestos de trabajo que se están perdiendo en toda la provincia. Y quiero que eso sea el debate, más allá de las figuras personales. Entonces, en ese sentido, creo que el partido tiene mejores condiciones porque tiene un Congreso que va a ser el que va a discutir las alianzas. El Congreso del Partido Justicialista hoy va a ser el ámbito soberano en el cual se va a discutir, y ahí todos los que somos congresales queremos dar el debate y queremos formar parte de la discusión para que el destino del Partido Justicialista nunca más sea definido por 2 o 3 personas. Y decía que son parte de un partido nacional, reivindicabas esa característica, esa condición. ¿Cómo están viendo lo nacional de un PJ que también está como envuelto en algunos interrogantes y con algunas disputas? Todavía no está claramente definido quién liderará ese espacio, que en el orden nacional parece como la real y mayor alternativa al gobierno de Milei, pero tampoco, a pesar del desgaste del mileísmo, tampoco se consolida la otra opción que podría estar alimentando hoy ese desgaste, y al contrario, parece sostenerse en cierta medida Milei y su apoyo, porque todavía no surge
una opción claramente alentadora, que entusiasme y que vaya rápidamente ganando en ese desgaste. ¿Cómo está viendo al PJ a nivel nacional? Yo quiero y creo que va a ocurrir una condición indispensable, que es la de la unidad del peronismo y en un sentido amplio. ¿Hubo alguna reunión alentadora en estos días? Hubo una reunión y hubo gestualidades y decisiones que creo que van en el buen sentido de esa condición que es imprescindible para hacernos competitivos electoralmente. Pero si reclamo la discusión política del peronismo de para qué vamos a gobernar en la provincia de Misiones, creo que la ciudadanía también nos está pidiendo eso a nivel nacional, no nos está pidiendo solamente que resolvamos la interna en esa mesa en la cual se van a poner de acuerdo en ciertas metodologías. Nosotros tenemos que repensar qué significa ser peronista en el siglo XXI, en el año 2027, en la Argentina de hoy, devastada por las políticas nacionales. Y la verdad es que eso tiene que volver a ser parte del debate político, no solamente quién va a ser nuestro candidato, tiene que ser parte de la discusión qué vamos a hacer sobre cada uno de los temas. Y la verdad es que creo que el peronismo se encuentra en una encrucijada que tiene que ver con la resolución de la conducción, de la unidad, de los términos en los cuales vamos a conformarnos electoralmente, pero también se encuentra en un debate imprescindible acerca de qué modelo de producción y trabajo queremos, qué modelo educativo queremos, qué modelo de inserción internacional queremos, porque la verdad, ¿qué modelo de gestión del Estado queremos? Se está debatiendo mucho acerca de si el Estado es bueno o malo, si tiene que haber más o menos Estado, y la verdad es que nosotros tenemos que discutir cómo gestionar mejor ese Estado, que la verdad que los profetas del odio que nos gobiernan hoy, que creyeron que eliminando programas, eliminando organismos se resolvían los problemas, vemos que a donde se eliminó un programa se multiplicaron los problemas y no se mejoraron ninguno. Entonces, la verdad es que tenemos que volver para gestionar también mejor el Estado, y eso tiene que ser parte del debate, y yo quiero participar de eso desde nuestro lugar acá en la ciudad de Oberá, que es el lugar donde nos toca protagonizar, desde la provincia de Misiones, pero también de lo nacional, que la unidad llegue con un programa claro. ¿Algo de nuestros oyentes, Silvia? Sí, Marcelo Novosac, que saluda a Francisco Fabio, lo acompaña y le manda un abrazo. Después un oyente, Ramón, dice: hola, buen día, si vuelve el peronismo otra vez, la inflación a full. En la década ganada cerraron muchísimas empresas, pero nadie decía nada porque todos eran cómplices. Bueno, yo le invito al lector a que chequeemos en el indicador que él elija oficial acerca de cuántas empresas se abrieron, cuántas se cerraron, en qué periodo, y que comparemos, porque la verdad es que frente a los debates en los cuales parece que da todo lo mismo, se mezclan informaciones, se generan mantos de dudas, y la verdad es que las 1.200 empresas que cerraron en la provincia de Misiones son un dato objetivo, real, medido por organismos públicos. Los puestos de trabajo en el sector privado y público son datos objetivos, y la verdad que bienvenido el debate, pero me parece que uno de los datos que tenemos que agregar al debate político es que también seamos honestos con las cifras y que no mezclemos todo. Y también, gracias Marcelo, nos acompañó el secretario general del Consejo de Guaraní. Ellos ya asumieron todos, porque en algún momento en aquel acto donde asumiste en Oberá se pensaba que podían asumir varios presidentes del departamento, de la zona. Él es formalmente el secretario general, se está por hacer la actividad protocolar, porque también era importante que se haga en el propio Guaraní una actividad, porque hay muchos compañeros que querían que sea en el propio territorio, y me parece lo más genuino para que esta tarea de reconstrucción del peronismo tenga bases sólidas, así que se va a hacer en los próximos días acá en la propia colonia guaraní la actividad de asunción de las autoridades, pero él formalmente ya puede cumplir el rol de secretario general. Muy bien. ¿Una más? Sí, Ramón Barbosa, que te manda un abrazo, dice: abrazo al compañero Fabio, gran persona. Bueno, gracias Ramón, es otro de los compañeros con los que trabajamos desde ANSES muchísimo, ese modelo de gestión que nosotros propusimos, que fue en articulación con los actores del territorio, sin preguntarle de dónde venía a nadie, dialogando con intendentes, con referentes sindicales, en este caso barriales y laborales. La verdad es que creemos que es un modelo de trabajo que necesitamos pulir, mejorar, porque tiene miles de errores, pero la verdad es que va por ahí, en diálogo con la cara al vecino. Creo que necesitamos, para que la política sea mejor, volver a dar la cara, y que la cara sea con coherencia.
Francisco, y ese trabajo que te tiene como presidente del PJ obereño, ¿cómo seguimos acá en el municipio? Inclusive articulando por allí con otros municipios, porque en su momento en la interna ya había un vínculo precisamente con otros referentes de municipios vecinos, más allá de esta nueva corriente de unidad provincial, denominada Soberanía, que tuvo su presentación en El Dorado, y nos decía Francisco, ahora vendrá Oberá. ¿Cómo sigue el trabajo local? ¿Cómo siguen reconstruyendo el PJ en nuestro ámbito? Bueno, en nuestro ámbito estamos tratando de hacer exactamente lo que proponemos que haya que hacer a nivel que hay que hacer a nivel provincial, que es compatibilizando un muy difícil y muy arduo tarea administrativa de reordenamiento de padrones, de afiliaciones, de libros de actas, de puesta en marcha de las secretarías, de toda una tarea de la institucionalidad del partido, con reuniones periódicas, quincenales que hacemos los martes, pero además generando algún tipo de propuestas de cara a la ciudadanía. Generamos una propuesta que es un trabajo barrial, que se llama La Patria se juega en el barrio, que es una actividad mensual que hacemos en distintos barrios de la ciudad de Oberá, porque la verdad es que creemos que el peronismo tiene que estar en muchos lugares en este contexto, pero fundamentalmente tiene que estar al lado de las personas que la están pasando mal, y las personas que la están pasando mal fundamentalmente viven en los barrios más marginales de Oberá, más marginados de Oberá, y entonces hacemos una actividad integral que es mensual, en la que vamos las distintas áreas del partido. La próxima va a ser en el barrio de 100 hectáreas, en la que hacemos actividades lúdicas, pero también estamos recabando información sobre los problemas específicos que están teniendo las familias, porque la verdad es que creemos que el Partido Justicialista tiene una condición importante, que es que recuperamos el partido. Ahora necesitamos saber cuáles son los problemas reales que afectan no solo a nivel nacional, sino también en cada uno de los barrios de Oberá. Entonces estamos haciendo una recopilación de datos, una sistematización de esos datos para que sean el insumo para nuestras propuestas en el año 2027. ¿Algo más, Silvia? Sí, Bruno, que dice: buen día, saludos a Francisco, lo sigo desde el año 1995 y ha madurado políticamente para bien, que siga creciendo para bien, dice Bruno. Y después un mensaje de Guillermo, que dice: hola, buen día, Tony y compañía. Pregunto a ese muchacho que está hablando del justicialismo, peronismo, ¿vamos a trabajar sin Cristina a la cabeza? Saludos. Bueno, gracias Bruno por el mensaje, gracias por la salutación. Y la verdad es que Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta del Partido Justicialista, es la presidenta electa formalmente, y es la presidenta que hoy está presa por ser peronista y por ser justicialista, por las cosas que hizo bien y no por las cosas que hizo mal. Yo le tengo muchísimo aprecio y respeto a Cristina Fernández de Kirchner, le tengo mucho cariño personal, pero también entiendo que hay muchísimos justicialistas que no tienen ese aprecio. Lo dijimos el día que asumimos, que vamos a defenderla porque está presa en calidad de justicialista, como tantos otros dirigentes populares, no solo del justicialismo, fue perseguida por el poder de turno. Ahora también tenemos que generar las condiciones para que el justicialismo no sea solamente la discusión de Cristina sí o Cristina no. Tenemos que ampliar el debate, porque sin esconder la situación particular en la que se encuentra Cristina, tenemos que discutir de otras cosas, y la verdad es que tenemos que generar las condiciones, los que la queremos, saber convocar a aquellas personas que no la quieren para que construyamos el debate necesario, y eso está en marcha en el justicialismo obereño de hoy, porque puedo dar fe que en nuestro consejo político existen personas que le tienen mucho aprecio y algunos que no la tienen, en el partido, a nivel provincial y también a nivel nacional, y la verdad es que en relación a las ideas y a las propuestas creo que vamos a ordenar ese debate. ¿Quedó algo más, Silvia? Sí, acá agrega el oyente respecto a la situación de Cristina, dice: o por chorra. Yo soy peronista, pero no soy chorro. Perdón, pero el muchacho está equivocado, dice. Bueno, creo que le respondí. Yo creo que no está presa por eso. Creo que la situación jurídica, y también podemos dar ese debate,
La situación por la que se encuentra detenida tiene que ver por la famosa causa vialidad, sobre la cual se ha discutido muchísimo, pero no ha sido en ningún caso por algo con lo que ella se haya quedado, sino por la responsabilidad que tuvo un organismo autárquico en una provincia en la cual ella no gobernaba. Pero la verdad que el debate incluye y es imprescindible que lo demos de cara a la ciudadanía, porque es algo que sigue interpelando y sigue generando discusiones, y la verdad que el peronismo tiene que incluir ese debate, pero también tiene que ampliarlo, y la verdad que el desafío es que lo podamos ampliar. Agrega Guillermo, con Cristina no daban los datos de las empresas cerradas y con Alberto cerraron 6.350. Queremos ser Venezuela, Cuba. No está presa por peronista porque los jueces la condenaron por otras cosas. Bueno. Está bien. Insistía con su opinión el oyente y por supuesto, a todas las inquietudes las vamos compartiendo, pero ya fue bastante explícito Francisco al respecto. Bueno, así que vamos a esperar cuando se confirme fecha para la presentación en Oberá de esta nueva corriente de unidad provincial, Soberanía, en la que está como uno de los destacados referentes el obereño Francisco Fabio, alguien que decía por allí que se ha visto un crecimiento que también es fruto de la continuidad, ¿no? Un cuadro político muy formado, pero que en ninguna instancia ha dejado de estar y ha dejado de militar y ha seguido siendo una voz realmente autorizada y alentadora en este tiempo político, que él mismo lo decía, ¿no? Hay un contexto social de disconformidad, de malestar, que involucra a toda la política. Entiendo que también la sociedad en ese sentido debe hacer su autocrítica, porque lo que hay, lo que hubo, lo que hay, es parte de esa democracia en la que la ciudadanía tiene que ir no solo votando y eligiendo, sino participando y corrigiendo o mejorando y ayudando a que esta democracia se consolide con claras mejorías y no estos marcados retrocesos, estos empezar de nuevo que la Argentina tiene y que en la que la sociedad misma también tiene que hacer su revisionismo. Pero bueno, a cada referente político le toca lo suyo también en cuanto a generar mejores mecanismos de cara a la sociedad, ¿no? Absolutamente. La verdad que esto que vos decís de los mecanismos creo que tiene que ser parte de nuestro debate. La ciudadanía está enojada con la política y tiene razones para estar enojada porque básicamente no le ha resuelto los problemas o le ha complicado la vida. Y la verdad es que para reconciliarnos, que necesitamos reconciliarnos con la ciudadanía, para volver a representar, necesitamos cambiar muchas cosas. Nosotros humildemente creemos que una de las cosas para cambiar esa manera de hacer política es que los que estén al frente, hombres y mujeres, tengan coherencia, tengan honestidad y sepan de lo que hablan. Me parece que es imprescindible hacerlo esto. Pero también que generen la construcción de la articulación, el debate y la coordinación imprescindible. Acá no hay una persona que va a resolver todos los problemas de la provincia de Misiones ni del peronismo de la provincia de Misiones. Necesitamos convocar y saber coordinar, y la verdad es que la foto con la cual nosotros cerramos el acto de lanzamiento, que fue una convocatoria del debate, me tocó a mí ser el que desde el micrófono cierre, pero la verdad es que la foto era con un conjunto de experiencias de compañeras y compañeros que vienen a nutrir esto, y es una construcción colectiva también la que nos va a salvar, y no es una persona iluminada la que tiene todas las respuestas. Bueno, Francisco, como siempre un gusto hablar de política necesariamente, unos y otros deben tomar nota de esto, porque a través de la política podemos tratar de salvarnos y ser mejores. No hay otro mecanismo, no hay otra forma. Y solo arrojarle piedras a la política, más allá de la entendible responsabilidad que tienen los políticos de cara a la sociedad, tampoco ayuda, y por eso también decía, debemos hacer alguna autocrítica y revisión a nivel ya social. Pero es un gusto hablar de política y lo seguiremos haciendo sin ninguna duda, así que estaremos atentos al próximo paso de esta corriente provincial de unidad, Soberanía, que seguirá en Oberá, como nos decías, en su próximo paso, ¿no? Sigue en Oberá el próximo mes de
septiembre. Vamos a seguir convocando a actores representativos de esa temática y vamos a seguir convocando a los compañeros y las compañeras que quieren sumarse y que todavía les está faltando el espacio, le está faltando el lugar desde el cual aportar lo suyo. Es una responsabilidad de la dirigencia política saber hacer esa convocatoria, saber abrazar y saber dar espacios, porque necesitamos de cada uno de ellos. Francisco Fabio, en nuestros estudios, el actual presidente del PJ Oberá, después del lanzamiento en El Dorado, donde tuvo un marcado protagonismo de esta corriente provincial de unidad del PJ denominada Soberanía, cuyo próximo paso se viene en Oberá, y de todo eso nos estuvo contando en un marcado análisis de la política provincial y también nacional. Publicite en la radio. 3755 525819